Montar a caballo, que promete un ejercicio vigoroso, es caro. La bicicleta cumple con todas las condiciones y dentro de poco estará al alcance de todos. Por eso, obedeciendo las leyes de la salud, aprendí a andar. También quería ayudar a las mujeres a lograr un mundo más amplio, porque sostengo que cuantos más intereses en común puedan tener mujeres y hombres en pensamiento, palabra y obra, más feliz será la convivencia. Además, como mujeres había un valor especial en la conquista de la bicicleta, por una mujer de 53 años con tantas compañeras, que esta acción tendría una gran influencia en ellas. Luego hubo tres razones menores. Lo hice por puro amor natural a la aventura, un amor obstaculizado, impedido durante mucho tiempo como un arroyo que corre bajo tierra, pero que en su empeño vuelve a burbujear con algo de su prístina frescura y sigue su alegre camino como antes. En segundo lugar, por el amor a adquirir esta nueva herramienta de poder y literalmente ponerla bajo nuestros pies. Y por último, pero no menos importante, porque mucha gente pensaba que a mi edad no podría hacerlo. Eso es parte del resumen de la experiencia de Frances E. Wallard, que es la historia de la autora de este libro, Una rueda dentro de otra, cómo aprendí a andar en bicicleta, que es un libro testimonial fascinante por muchas razones, por la misma autora, que era una activista. Estamos hablando de segunda parte del siglo XIX, activista por los derechos civiles, activista por los derechos de las mujeres, por la equidad, y también por el contexto, ¿no? Cuando se empieza a primero cuestionar que las mujeres andan en bicicleta por impúdicas. Y luego cómo la bicicleta se transforma también en un símbolo de la independencia, del camino hacia la equidad y todo aquello. Entonces, estamos con el traductor de este libro, Una rueda dentro de otra, cómo aprendí a andar en bicicleta, de Frances E. Wallard, que está editado por Alquimia. Y estamos con Felipe Reyes, que hace poquito había estado aquí hablando de nacimiento, en Hola, modo Antonella. autor. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de nuevo de estar acá en la radio contigo. Sí, bueno, nosotros estábamos hablando con Felipe mientras ustedes escuchaban ahí a Plumas, que a propósito de Nacimiento, que fue la última vez que los trajo acá, pero también me sirve para hablar de este libro, de lo importante que es tener contexto, ¿no? Y que a veces los hechos, las obras son significativas por cuanto su contexto. Entonces uno dice, bueno, que una señora aprenda a andar en bicicleta, ¿cuál es la relevancia que eso tiene? Pero si estamos hablando que esa señora aprendió a andar en bicicleta a finales del siglo XIX, cuando la bicicleta era una rareza, ¿cierto? Y cuando estábamos en los inicios del sufragismo, es un tremendo tema. Entonces, lo primero preguntarte respecto a este ejercicio que están haciendo desde Alquimia de traer algunos textos claves como estos para el feminismo, pero también para los derechos humanos en general, y ponerlos a disposición del público contemporáneo, por ejemplo, en primeras traducciones como esta. Sí, bueno, es un interés que tenemos en Alquimia que sentimos que tiene varias aristas, digamos. Por una parte, es lo que tú dices, es importante el contexto. En términos generales nos interesa mucho los textos que de alguna forma son los que aparecen en muchos de los libros que hemos publicado. En las traducciones son a veces libros citados en libros escritos hoy. Desde el feminismo, desde el humanismo más en general también, y son libros a veces citados y ahí siempre nos pica la curiosidad de investigar y saber qué es eso y sentimos que es un aporte traer esos textos ahora. Y por supuesto tiene que ver este en particular también como 10 días en un psiquiátrico, Mujeres y Economía. Son libros muy interesantes leerlos desde este momento, ¿no? Sí. Histórico y culturalmente. Pero también creemos en estas precursoras, entre comillas, ¿no? Estas mujeres precursoras en varios aspectos. También nos parece que publicar estos libros no van dirigidos solamente a las mujeres, ¿no? O sea, creemos que el cambio de mentalidad tiene que ser general, ¿no? O sea, como de alguna manera hay una intención, podríamos decirlo, de educar quizá, no sé si suena muy quizá el término, ¿no? Pero de verdad que es una intención también de dar a conocer estos textos no solo para nuestro público femenino que nos sigue, que sigue a la editorial Alquimia, sino que también para los hombres, o sea, en general, ¿no? Todos leamos esto, tiene que haber ese cambio, sentimos nosotros,
de chip, pero eso tiene que ser a la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, especialmente a los hombres, porque, por ejemplo, por supuesto, claro. 10 días en un psiquiátrico de Lely Bly, que además fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo Claro. en menos de 80 días. Se A demoró partir 72. de la obra, claro, recordemos de Julio Verne, ¿no? Claro. Era una especie de respuesta a la vuelta al como mundo en se 80 puede, días. y lo puede hacer una mujer, Claro. bueno, ella lo hizo. Charlotte Perkins Gilman con Mujeres y Economía, libros que yo tengo en mi biblioteca, que leí, que hicimos la entrevista en su momento, y que claro, lo que hacen además es ponernos, o sea, es como lo que hablábamos recién, es como tratando de traducir take it for granted, ¿no? Poner como en contexto cosas que hoy día para nosotros son súper obvias, como andar en bicicleta, ¿cierto? O el hecho, en el caso de Nelly Bly, que ya se deja tomar para meterla en un psiquiátrico para hacer un reportaje. Claro. Pero también en ese contexto nos demuestra lo fácil que era meter a una mujer en un psiquiátrico y lo que sucedía adentro de un psiquiátrico a finales del siglo XIX. Claro, y acá, por ejemplo, en el caso de una rueda dentro de otra, lo de la bicicleta, es muy interesante porque, por ejemplo, la bicicleta se comienza a masificar en la segunda mitad del siglo XIX. Por supuesto, era algo masculino, ¿no? Habían clubes de ciclistas para hombres, pero también en una época en que ver a una mujer sola en la calle era conflictivo, ¿no? Ahí hay un texto de Virginia Woolf muy interesante sobre eso, que es algo que después, por ejemplo, podemos ver en el siglo XX en las columnas de Marta Brunet también, ¿no? Entonces, ese contexto de exclusión, claro, tomar la bicicleta sí era muy revolucionario para una mujer, y como dice Franz Villard, claro, le daba libertad también, ¿no? O sea, tenía la posibilidad de decidir dónde ir, algo que nos parece, leído desde ahora, no sé, quizá un poco exagerado, pero era realmente, ¿no? Como, de hecho, significaba la bicicleta cambiar la forma de vestir. Sí. Entonces eso también era muy importante, ¿no? O sea, ocupamos la bicicleta, pero también tenemos que ocupar una ropa más cómoda, ¿no? Salir de los corsés y toda esa ropa más de vestidos más abombados y cosas de época. Entonces, muy interesante entender ese contexto. Estamos hablando también, imagínate tú, desde la misma época, el decreto Amunátegui en Chile, ¿no? Entonces, esos paralelos son bien interesantes a veces, entender que, claro, era realmente revolucionario tomar una bicicleta, aprender a andar en bicicleta y lanzarse sola a los caminos, ¿no? Que es un poco lo que dice ella, la invitación que hace la autora, que además era una dirigente muy importante en Estados Unidos contra el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Que destruía familias, y ella tenía... Y propiciaba la violencia de género. Además, claro, entonces ella dice, bueno, démosle a los jóvenes herramientas, ¿no? Para cómo aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, Claro. que era un vehículo. Claro, y además, Felipe, yo pienso también que no es necesario viajar tanto en el pasado, a lo mejor hay que viajar territorialmente para entender cómo la bicicleta sigue siendo polémica en términos de que hay países más radicales islámicos donde las mujeres siguen sin poder andar en bicicleta. Claro, porque es indecoroso, ¿no? Y este camino ya hace, yo también lo marqué, ya hace toda esta reflexión respecto a la vestimenta. Y hasta el día de hoy, ¿no? Los mandatos sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la performance de los cuerpos de las mujeres en los espacios públicos está súper sancionado. Y lo que ella de alguna manera está diciendo, miren, si nos damos cuenta de que no necesitamos vestirnos así, eso nos va a permitir movernos en el mundo, no solamente andar en bicicleta, movernos en el mundo con mayor libertad, y ahí uno entiende cómo estos mandatos y estas sanciones sobre la vestimenta y la performance de las mujeres en el espacio público también tiene que ver con limitar su quehacer, ¿no? Y aquí hay como esta lucha y esta exposición en doble vía. Ahora, yo pensaba, porque el libro tú haces una introducción contextual, hablando también de lo que pasaba en Chile, hablando de en qué momento está Francis S. Willard escribiendo esto, y quería preguntarte, en esto mismo que tú decías, que es bueno para los hombres que lo lean, ¿qué aprendiste tú leyendo y traduciendo este libro? Precisamente, bueno, el trabajo hace que uno de alguna forma siempre esté como orbitando en ciertas épocas, ¿no? Y es bien impresionante leer desde ahora la cantidad de límites que había, ¿no? O sea, lo que te decía en un comienzo, hasta en el espacio público, o sea, hasta en la calle era un conflicto, ¿no? Como tenían que salir acompañadas, ¿no? Leí el otro día en La historia de la soledad, un libro muy interesante de un inglés, y decía que él sostenía que en Inglaterra el andar las mujeres solas en la calle tenía que ver con el desarrollo de las tiendas por departamento, por ejemplo, porque ahí tenían un pretexto para salir e ir a un lugar, ¿no? Claro. Entonces,
el tema de la bicicleta era muy importante porque eran clubes de ciclistas masculinos, ¿no? Que salían en grupo. O sea, había una exclusión total, no solamente del espacio público, como decía, de la calle, sino que todo lo que pueda suceder en la calle, y ahí está andar en bicicleta. Lo de la ropa también es bien impresionante. Lo que tú decías del cuerpo también, ver esa cantidad de barreras, ¿no? Como para existir, siento yo, porque finalmente eran una serie de barreras a la existencia, o sea, todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Y eso siempre es bien impresionante leerlo desde ahora. Y Y también, necesario, además. sí, y además también en este ejercicio, ¿no? Porque pasa, y yo creo que, bueno, hay una frase muy famosa de Chimamanda Ngozi donde ella dice, sí, las mujeres, las lectoras mujeres, y eso está súper comprobado, nosotras leemos hombres y mujeres. Los hombres leen mayormente hombres, y ella sostiene que si los hombres leyeran más mujeres, la comunicación entre hombres y mujeres sería más fácil, que es un poco lo mismo que yo acabo de leer que dice Frances E. Willard, que dice, si compartimos más experiencias, va a ser más fácil nuestra convivencia, ¿no? Y una cosa que hace la literatura, el arte en general, pero la literatura en particular, es la posibilidad de meternos en la experiencia de la otra edad. Es como yo no soy una señora Claro. conservadora de finales. Que el personaje de Frances Willard es complicado porque es conservadora en algunos sentidos, pues familia, protección, no alcoholismo, etcétera, pero al mismo tiempo es una revolucionaria desde el feminismo, desde la independencia, etcétera. Lo que tú dices es muy interesante porque me ha pasado también bueno, ciertas discusiones, pero también con algunos autores. Claro, leído desde ahora, por supuesto que parece algo como una postura muy conservadora, ¿no? Pero, por ejemplo, ella era una dirigente del, ¿cómo se llama esto? Del socialismo cristiano, me parece, ¿no? Entonces, claro, visto desde ahora, claro, nos parece muy conservador el tema con la familia o eso, pero claro, en la época era realmente revolucionario que alguien hiciera ese tipo de gestión, ¿no? Como contra el alcoholismo, ¿no? Contra la educación, o sea, a favor, perdón, de la educación de los jóvenes o de los niños, o sea, todo lo que se movía, los comedores populares. Sí. Claro, eso estaba ligado a una cultura, ¿no? Que tenía que ver con la familia o la iglesia en este caso. Pero desde hoy nos parece así, ¿no? Pero visto, leído en ese momento, es realmente impresionante lo que eran capaces de hacer, ¿no? Con todas las trancas que había, perdón, las barreras que se le imponían. Sí, ¿no? Y además pensar en también la barrera de la edad, porque ella dice, ¿no? La gente no pensaba que yo era capaz de subirme una bicicleta a los 53 años. Y también ahí hay como otro límite, La expectativa de vida, claro. otro prejuicio también, decir, bueno, hasta cierta edad se pueden hacer ciertas cosas, y ella un poco se aprovecha. El doctor le dice, hace como usted tiene que hacer más ejercicio, y dice, acaba de salir las bicicletas, voy a usar las bicicletas. Y en lo que vemos en el libro, que es muy interesante, es su testimonio de cómo ella aprende a andar en bicicleta, por qué ella aprende a andar en bicicleta, pero también, y para cerrar, creo como que hablemos un poquito de eso, Felipe, de las conversaciones que tiene mientras aprende, ¿no? Con la gente que le está enseñando, Claro. pero también con otros amigos y amigas, otros intelectuales, otros activistas y otras activistas que están en la misma, ¿no? Que están buscando herramientas para hacer de la sociedad un lugar más integral, finalmente, ¿no? En el trabajo de traducción, ¿cómo fue para ti también porque de traducción y edición, porque están todas las notas al pie que tú nos explicas quién es, qué persona, ¿cómo fue irte encontrando con todo ese mundo de personajes? Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, disfruto mucho con los libros, con los rescates editoriales, ¿no? Siento que la misma idea de poner un prólogo, una presentación que sitúe el personaje, que eso es algo que tenemos bien, que nos gusta en Alquimia al equipo, digamos, ¿no? O sea, un rescate requiere un texto que presente y que sitúe al personaje en su tiempo, en su contexto político, histórico, ¿no? Nos parece que así tienen que aparecer estos rescates, ¿no? para el lector. Y es muy entretenido eso, un poco tiene que ver con lo que decía, se conecta con lo que decía anteriormente. Yo creo que meterse de alguna forma en una época permite ver las condiciones de vida de esa época, ¿no? O sea, y eso yo creo que es muy interesante. Y a la vez también uno establece ciertos puentes, ¿no? Hay temas que todavía siguen, ¿no? presentes o que son cambios muy lentos, ciertas visiones también
que permanecen enquistadas en la sociedad. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante en este caso, en estos trabajos, ¿no? Como es meterse una época realmente. Claro que sí, y además, insisto, y yo le decía a Felipe que a mí me parece muy valioso en este momento que los feminismos sepamos que tenemos una historia. Que no estamos inventando la pólvora, que hay un montón de mujeres fabulosas desde hace siglos que vienen trabajando, hay hombres también, que vienen trabajando por la equidad, que vienen movilizándose y escribiendo al respecto. Entonces, poder tener acceso a esos testimonios es un tremendo, tremendo aporte, me parece a mí, y además este libro es muy divertido, es como ella es divertida. Así que les dejamos recomendado Una rueda dentro de otra rueda, cómo aprendí a andar en bicicletas, de Frances E. Willard. Contarles también que Alquimia acaba de sacar, y a mí me llegó recién, Vagabunda he sido, escritos de viaje de Gabriela Mistral, que es una joya, de verdad, Muy es lindo precioso. libro. Me llegó justo para el aniversario de la Gabriela Mistral, así que vamos a estar hablando de eso prontamente y además de otro montón de libros fantásticos que tiene Alquimia. Pasen a ver su catálogo, síganlos en redes sociales, de verdad están haciendo un tremendo trabajo editorial, además me encanta el estilo, el sello gráfico que tiene Alquimia en sus libros. Así que felicitaciones por eso. Felipe Reyes, traductor de Cómo aprendí a andar en bicicleta, una rueda dentro de otra, lo dije al revés, una rueda dentro de otra, Cómo aprendí a andar en bicicleta, de Frances E. Willard. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros despedimos el programa día jueves, pero mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo y con todo el equipo. Gracias, chicos, chicas. Nos vemos mañana.